Bien, en nombre de Dios y de la Plata, abrimos la sesión del día de hoy de la Comisión de Personas Mayores para seguir tramitando la ley que nos convoca. Secretario, ¿tenemos cuenta? No, presidente, no ha llegado ningún documento, solo informar que está presente la subsecretaria, doña Francisca Perales Flores. Así es, muchas gracias. Francisca, te damos la más cordial bienvenida, lo mismo que a todos nuestros asesores y equipos que han estado trabajando durante estos días también en este proyecto de ley, ¿ya? Subsecretaria, entendemos que ha trabajado la mesa técnica durante estos días, que hay una propuesta de verdad concordada para avanzar en la votación en el día de hoy. Así que te dejo los micrófonos para que nos contextualice esos temas y avancemos en el proceso, ¿ya? Sí, ya. Primero, muy buenos días a todos y todas. Agradecer también al senador Sandoval por la disposición a propósito del funcionamiento de la comisión técnica, que nosotros desde el Ejecutivo valoramos muchísimo el trabajo que se ha avanzado en ese espacio y la capacidad de diálogo que han tenido todos los senadores presentes en esta comisión de poder llevar adelante un trabajo de armonización de este proyecto de ley que sin duda es importante para todos nosotros. Entonces, dando cuenta de eso, desde el Ejecutivo entendemos que tenemos que partir por la votación del artículo número 2, que es sobre principios, y la propuesta que hacemos desde el Ejecutivo es poder discutir en primer lugar el artículo, o sea, la indicación del Ejecutivo con modificaciones, que es la indicación número 4, para poder dar cuenta del orden y que eso nos permita ir trabajando sobre el contenido total del trabajo de la comisión técnica, que va incorporando también las observaciones que se realizan por parte de los senadores respecto a las indicaciones que se habían presentado en paralelo. Entonces, en primer lugar, la fundamentación respecto a la indicación que realiza el Ejecutivo, muchas gracias, es que el artículo propuesto por el Ejecutivo es un símil del artículo 3 de la Convención Interamericana sobre la Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores, que en el fondo permite aunar esos criterios a propósito de que ya este es un tratado que está ratificado por el Estado de Chile y por tanto nos permite asegurar en materia de ley que esos principios estén contenidos también, ¿ya? Considerando además que son parte de ese tratado. Entonces, me perdonarán, estoy un poco congestionada por resfrío, pero no con COVID, corroborado por PCR, entonces me ahogo un poquito con la mascarilla. Entonces, bueno, como les decía, esta indicación tiene como objetivo poder proponer lo que está en el artículo 3 de la Convención Interamericana, pues porque responde a las desigualdades y problemas específicos que experimentan las personas mayores, como por ejemplo la valorización de la persona mayor, su papel en la sociedad, la contribución al desarrollo, la autonomía, la independencia y protagonismo de la persona mayor, su bienestar social, el cuidado, la autorrealización y el buen trato y atención preferencial, entre otros. Mi duda, senador, si quieren que leamos la indicación completa, pero esa es la fundamentación. Como les decía, es a propósito de que es un símil del artículo número 3 de la Convención, y la propuesta de modificación del artículo... Sí, perdón, subsecretaria. Como ustedes han trabajado con este tema, y yo entiendo, ¿verdad?, que la propuesta es, en definitiva, de que las indicaciones que presentamos los parlamentarios, ¿verdad?, quedaron contenidas, ¿verdad?, en la propuesta que vamos a ir votando, ¿no es cierto?, en este proceso. ¿Ya? ¿Sí? Sí, okay. Por supuesto. Sí, como les decía, las indicaciones del Ejecutivo recogen las observaciones que han hecho los senadores y permiten dar una propuesta de armonización a propósito de que se abrieron dos procesos de indicaciones en paralelo. Entonces, bueno, la indicación número 4 del Ejecutivo, que es sobre el artículo 2 de principio, explicita que la interpretación y aplicación de esta ley deberá hacerse de conformidad con la Constitución Política de la República y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, donde ahí además está contenida la Convención Interamericana. Asimismo, son principios generales de la presente ley, número A, o sea, el letra número A, la promoción y defensa de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas mayores. Letra número B, la valorización de la persona mayor y su papel en la sociedad y contribución al desarrollo. Letra número C, la dignidad, independencia, protagonismo y autonomía de la persona mayor. Letra número D, la igualdad y no discriminación. Letra número E, la participación, integración e inclusión plena y efectiva en la sociedad.
Letra número F, el bienestar y cuidado. Letra número G, la seguridad física, económica y social. Letra número H, la autorrealización. Letra número I, la equidad e igualdad de género y enfoque de curso de vida. Letra J, pero el número J nada que ver. La solidaridad y fortalecimiento de la protección familiar y comunitaria. Letra K, el buen trato y la atención preferencial. Letra L, el enfoque diferencial para goce efectivo de los derechos de la persona mayor. Letra M, el respeto y valorización de la diversidad cultural. Y letra N, la protección judicial efectiva. ¿Ya? Como les decía, esos son indicación número 4, que es la modificación del artículo número 2 original de este proyecto de ley. Bien, muchas gracias, subsecretaria. Entendiendo que al votar esta indicación del Ejecutivo, ¿verdad? Bueno, asumiendo, ¿verdad?, que en ese trabajo técnico se han incorporado las indicaciones que se han presentado, entendemos también que paralelamente con la aprobación de esta propuesta, estamos evidentemente rechazando las indicaciones presentadas por los parlamentarios, toda vez que estas están contenidas en la propuesta que hace el Ejecutivo, y así lo concordó el trabajo de la mesa técnica. ¿Ya? Senadores, ofrezco la palabra. Gracias, presidente. No, yo simplemente tengo, y tengo entendido que usted también era parte de lo que quizás queríamos comentar, pero vamos a seguir hablando, ¿no es cierto?, de personas mayores, no de adultos mayores, y que eso que quede establecido también, que creo que hay un acuerdo entre nosotros en que tenemos que seguir hablando a través del proyecto de que son personas mayores y esa va a ser la denominación que le vamos a dar, no adultos mayores. Sí, compartiendo también lo que manifiesta el senador Keiter, sería importante esto reflejarlo que además hay acuerdo entre los senadores y los equipos que han trabajado. Y además, como usted dice, ya se han concordado las indicaciones y creo que hay bastante acuerdo como para avanzar en la votación. No obstante, este documento que se está presentando, no lo tenemos en nuestro... Sí, no lo... que tienen ustedes ahí en el computador. Podría decirle a Castro que venga porque gracias. Sí, por favor, puede tenerla. Sí, perdón, vamos a suspender unos minutitos para que se ordenen la apertura de los documentos. Muchas gracias. Bien, entonces sometemos a votación el artículo segundo propuesto de acuerdo a las modificaciones del trabajo que se ha contado y que está contenido en la columna pertinente del comparado. Secretario. Entonces, el señor presidente somete a votación el segundo inciso del artículo segundo que está en la página 7 del comparado, donde dice indicaciones del Ejecutivo, que señala los principios generales de la presente ley que lo dio la subsecretaria. Sobre el particular, tan solo quiero hacer presente, para que no sea inadvertido, que todas estas letras de la A Hasta la a la N copian literalmente, tal como se dijo, lo que son los principios generales aplicables a la convención. Sin perjuicio de lo cual, no se copia la letra O de la convención. Letra O de la convención que señala
la responsabilidad del Estado y participación de la familia y la comunidad en la integración activa, plena y productiva de la persona mayor dentro de la sociedad, así como en su cuidado, atención, de acuerdo con su legislación interna. Lo hago presente para que se tenga claro que esa letra no se copia de la convención. Okay. En votación, entonces, la letra, en la propuesta del Ejecutivo, segundo párrafo. Eso que ha mencionado el tema, por si en la sala, ¿no es cierto?, sea eventualmente alguien quiere incorporar, ¿no es cierto?, vía indicación, esa norma que está contenida en la convención y que no está en esta declaración, en estos principios de este modelo. ¿Estamos? Bien, secretario. Señor Velázquez. A favor. Señor Keiter. A favor. Señor presidente. A favor. Entonces, aprobado con unanimidad 4-0. Lo hago presente para efectos Sí, de perfecto. interpretación de la ley posterior. Perfecto. Enseguida, en la página 9 del comparado, está la indicación 22 bis de la señora Campillay, que proponía una modificación al texto aprobado en general que hablaba de la internación en establecimientos especiales de cuidado de personas mayores como medida de última ratio. Ella lo modificaba. Sin embargo, esta norma ya ha sido reemplazada por la propuesta del Ejecutivo. Correspondería entonces el rechazo. La indicación 22 bis en votación. Bien. Señor Castro. No, Señor Velázquez. Señor Keiter. En contra. Señor presidente. en contra. Rechazada entonces por unanimidad, 4-0. Enseguida el artículo 3º, aprobado en general y la indicación del Ejecutivo ambas, se refieren a conceptos para efectos de la presente ley. El texto aprobado en general dice persona adulta mayor, toda persona que ha cumplido 60 años o más en conformidad a lo establecido en el artículo 1 de la ley 19.828. La propuesta del Ejecutivo es persona mayor, toda persona que ha cumplido 60 años en conformidad con lo establecido en el artículo 1 de la ley 19.828 y en la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores. Este concepto incluye el de adulto mayor y el de adulto mayor en la cuarta edad. Vamos por letra, no sé si lo discutimos por letra. Ejecutivo. Sí, nosotros, bueno, ahí el secretario indicó cuáles eran las observaciones que hacíamos del Ejecutivo en esa materia. Nosotros, la sugerencia que hacemos es que se apruebe con las modificaciones solicitadas de acuerdo al trabajo que se está estipulando en la comisión técnica entre el Ejecutivo y los asesores. Francisca, ¿quiere el senador hacer lectura de la...? ¿No? ¿Se la leo? Sí, por favor. La letra que dice persona mayor, toda persona que ha cumplido 60 años en conformidad con lo establecido en el artículo 1 de la ley 19.828 y la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores. Este concepto incluye el de adulto mayor y el de adulto mayor en la cuarta edad. ¿Se le parece? ¿Lo vamos votando? Ya, Esta perfecto. letra A. Senadores Castro, Velázquez, señor Keiter, A favor. señor presidente. A favor. Aprobado el Ejecutivo. La letra B del texto aprobado en general dice envejecimiento positivo, proceso en que se optimizan las oportunidades desde un enfoque de participación, autonomía, independencia, prevención, salud y seguridad de las personas adultas mayores. El Ejecutivo propone su reemplazo por el siguiente: envejecimiento activo y saludable, proceso por el cual se optimizan las oportunidades de bienestar, de participación y protección de las personas con el fin de ampliar la esperanza de vida saludable y la calidad de vida de todos los individuos en la vejez. El concepto de envejecimiento activo se aplica tanto a individuos como a grupos de población. Y sobre esto también está la indicación del senador Sandoval. Envejecimiento activo, proceso en que se promueven, fortalecen las oportunidades de un enfoque de educación, participación, autonomía, independencia, prevención, salud, protección y seguridad de las personas a lo largo de todo su ciclo vital, con el objetivo de extender la calidad de vida, la productividad y la esperanza de vida a edades avanzadas y con la prevalencia mínima de la discapacidad. Francisca. Sí, solo quería comentar a propósito de lo que lo está explicando el secretario, es que en la ocasión de hoy son 5 letras las que se incorporan y por eso nosotros, a propósito de que de la zona ahora en el trabajo de la comisión técnica quisieron agregarle un trabajo que es la letra F, sobre organizaciones promotoras de envejecimiento digno, activo y saludable, es que consideramos de que se puede incorporar también en la votación esa indicación también para poder hacer, en el fondo, dar cumplimiento a los acuerdos de la comisión técnica respecto al artículo 3º.
no está. Pero si quieren podemos ir por partes. Ujú. Votemos entonces la indicación esta del Ujú. envejecimiento activo y después vamos a la lucha. Perfecto. La letra B, entonces, ponemos en votación del Ejecutivo. Si no se aprobara, veríamos la otra. Senador Castro. A favor. O apruebo. Senador Velázquez. Senador Keitel. A favor. Senador Sandoval. Apruebo. Para que vean nomás que no somos. Entonces, habría que someter a votación la del senador Sandoval, la indicación 23. Aquí sí que vamos a hablar con. Yo voy a estar. La indicación 23. ¿O la puedo retirar yo? ¿Puede retirarla, por supuesto? Sí, prefiero retirarla entonces para que nadie hable. ¿Para qué me van a rechazar a mí mismo? Ya, enseguida, la letra C. Del Ejecutivo, la aprobada en general, cuidado integral, atención de las necesidades físicas, materiales, biológicas, emocionales, espirituales, sociales, económicas, laborales y productivas de las personas adultas mayores en consideración a sus hábitos, capacidades funcionales y preferencias. El Ejecutivo propone reemplazar por lo siguiente: cuidado integral, atención de las necesidades centradas en las personas, en las áreas físicas, materiales, biológicas, mentales, espirituales, sociales, económicas, laborales y productivas de las personas mayores, en consideración a sus hábitos, capacidades funcionales y preferencias. En el fondo, lo que agrega es el área física. Bien, Francisca. No tengo más observaciones respecto. Perfecto, en votación. En votación, la letra, el número 3 o letra C del Ejecutivo. Senador Castro. Apruebo. Senador Velázquez. A favor. Senador Keitel. A favor. Señor presidente. A favor. Aprobamos por unanimidad 4-0. Enseguida, el senador propone intercalar, después de físicas, mentales, como un rubro más. Sí, la retiro. Lógica mental está contenida en la. Era el Ejecutivo. Sí. Siguiente. El número 4. Aprobado en general, persona mayor con dependencia. Aquella persona adulta mayor que por razones derivadas de una o más condiciones de salud, de causa física, mental o sensorial, padece dificultades o incapacidad y que la obliga a solicitar ayuda a un tercero para realizar las actividades de su vida, de la vida diaria. El Ejecutivo propone reemplazarla por la siguiente: persona mayor con dependencia. Aquella que por razones derivadas de una o más condiciones de salud, de origen físico, mental y o sensorial, presenta dificultades en la realización de actividades requiriendo la ayuda permanente de otra persona para realizarlas. Sí, respecto a esta letra, es importante señalar que recoge lo señalado en las indicaciones del senador Sandoval y la senadora Campillay, y que respecto a la dependencia se señala como una situación, es decir, un estado de necesidad que no necesariamente tiene un carácter de permanente, ¿ya? A propósito también de que este proyecto de ley tiene como objetivo promover la autonomía también de las personas mayores, más que preservar o prolongar la situación de dependencia. Y en segundo lugar, respecto a las actividades, se incorpora el apellido de la vida diaria con el fin de ajustarse a lo señalado desde la gerontología, para que así se pueda definir actividades de la vida diaria, que son las acciones que realiza una persona de forma cotidiana para la subsistencia y autocuidado, y que se pueden diferenciar en actividades básicas de la vida diaria, que son más elementales y consisten en poder realizar de forma independiente las actividades de alimentación, de aseo, vestuario, movilidad, continencia y el uso del baño, y las actividades instrumentales de la vida diaria, llamadas así porque requieren de algunos instrumentos y precisan de mayor indemnidad del individuo para ser realizadas, posibilitando a la persona tener una vida social mínima. Entonces, como les decía, la fundamentación de esta modificación también tiene que ver que recoge las indicaciones presentadas por el senador Sandoval, la senadora Campillay, y armoniza el texto a propósito de esas indicaciones para poder recoger todos esos elementos y también dejar explícito el sentido de que debemos ajustarnos a los conceptos para promover la autonomía de las personas mayores, la autovalencia en vez de la situación de dependencia. Sí, antes que eso, señor presidente, la indicación, la letra D del Ejecutivo, se refiere a de origen físico, mental y o sensorial.
Hago presente que esta debe corregirse. El I es ¿cómo se llama? Un requisito copulativo, es decir, tiene que tener mental y sensorial. El O es alternativo, es mental o sensorial. No sé cuál de las dos prefiere el ejecutivo, pero las dos no tiene sentido. No. Nosotros creemos que eso, por eso la indicación, que la sugerencia que hacemos nosotros es que puede que ocurran las dos situaciones, que no es excluyente y por tanto se debe, en el fondo, nuestra propuesta es que se apruebe de acuerdo a lo que está leído e indicado por el Ejecutivo en particular, porque no son excluyentes esas situaciones. Para salvar tiene que ser O, porque no es erróneo. O. Sí, pues, es mental o sensorial, así incluye ambas en ese sentido. Sí, claro, eso no hay problema. Senador Castro. A favor. Senador Velázquez. A favor. Senador Keitel. A favor. Señor presidente. A favor. Aprobado por unanimidad. Enseguida está la indicación 25 del honorable senador Sandoval, que ha sido, Sí. no sé si quiere retirarla o sustituirla, porque en este caso ha sido recogida por el Ejecutivo. Sí. La retiro nomás, secretario. Ya. En cuanto a la indicación 25 bis de la honorable senador Campillay, agrega un pequeño matiz. En vez de persona mayor con dependencia, ella propone que diga persona mayor en situación de dependencia. Sí, nosotros consideramos ahí que a propósito de la nomenclatura utilizada por estándares internacionales, que es con dependencia en vez de en situación de dependencia y por tanto consideramos de que esa indicación debiera ser rechazada a propósito también lo ya indicado en valga la redundancia, perdón, la indicación del Ejecutivo que contempla los criterios ya establecidos por la senadora Campillay también. Sí, así es. A propósito también el concepto de cuidados y cuidadores ya está contenido en otras indicaciones. Organizaciones promotoras del envejecimiento positivo. Todos aquellos servicios públicos e instituciones, sean estas públicas o privadas, encargadas de promover, ejecutar y evaluar programas que entreguen servicios orientados a fomentar la autonomía, independencia y participación de las personas adultas mayores. La senadora propone que diga organizaciones promotoras del envejecimiento positivo. Todos aquellos servicios públicos e instituciones, sean estas públicas o privadas y o de la sociedad civil, encargadas de promover, diseñar, ejecutar, evaluar programas que entreguen servicios orientados a fomentar la autonomía, independencia y participación de las personas mayores. Sí, primero respecto a lo de organizaciones promotoras de envejecimiento positivo, bueno, una cuestión es que todo esto está contenido dentro de la fundamentación de cuidado integral, que es parte como de lo ya establecido en los artículos previos, y por otra parte comentar que desde el Ejecutivo estamos preparando un proyecto de ley de la implementación de un sistema integral de apoyos y cuidados,
que permita profundizar el trabajo de cuidado para personas mayores en particular como uno de los segmentos objetivos, y por tanto que la relación con las organizaciones promotoras de envejecimiento positivo también o activo se va a determinar también en ese proyecto de ley que se presente por parte del Ejecutivo dentro de los próximos meses. Entonces, por tanto, nosotros la propuesta que hacemos es rechazar, considerando además que esto es algo complementario que se va a realizar con ese proyecto de ley. Entonces, presidente, Habría que votarlo. claro, la modificación que proponía la senadora Campillay era agregar de la sociedad civil. En todo caso, el Ejecutivo lo que hace con su indicación propone este número 5, este número 6, eliminarlo. Sí. En votación, entonces, la supresión del número 6 aprobado en general. Senador Castro. A favor. Senador Velázquez. A favor. Senador Keitel. A favor. Señor presidente. A favor. Entonces, aprobada la supresión por unanimidad. En consecuencia, la 27, 28, 29, 29, 30, 30, 32, yo lo retiro. 31, No, ese es de... sí, la y senadora 32. Pascual. La 32 es mía, pero la 31 no. Entonces, 27, 28, 29, 30 y 32 Se han retirado. retiradas por su autor. Vemos si les parece la 26 y la 31. No, la 32, la que votar. Perdón, la 31, la senadora Pascual. Sí. ¿Y la senadora Campillay? Ya lo votamos. Ah, ya lo votamos. Ah, ya va. Está bien. Entonces la 31. En votación, la indicación de la senadora Pascual, que proponía sustituir la expresión o privadas por privadas u organizaciones de la sociedad civil. En votación, senador Castro. Francisco, perdón. Sí, perdón, disculpen. Un segundito, un Sí, solamente Está en considerar de votación, que, pero- perdón, disculpen que haya interrumpido, es que todas estas indicaciones respecto a organizaciones están contenidas dentro de la propuesta de la letra F que tiene que Todavía venir no la hemos posteriormente, que no hemos votado. Entonces, por tanto, por eso es la supresión de estas indicaciones y que en el fondo están contempladas dentro de la letra F, que tiene como un anticipo solamente, que son organizaciones promotoras del envejecimiento digno, activo y saludable, y que después se desglosan en esa letra en particular. Entonces, por eso también para dejar en claro de que la propuesta del Ejecutivo era suprimir estas indicaciones, a propósito también de que existe esta otra que se trabajó en conjunto en la Comisión Técnica. Sí, perfecto. No, sí, sí, solamente perdón, secretario, solamente la aclaración, porque de repente, claro, bueno, si la senadora Campillay o Pascual nos puedan reclamar el rechazo, ¿no es cierto? El contenido para que nos expliquemos eventualmente si alguien consulta es precisamente que está allí, ¿ya? Por favor. Voy a tomar la votación nuevamente porque fue interrumpida. Sí, Senador mejor. Castro. Senador Velázquez. Senador Keitel. Señor presidente. Contra. Se pasaba por unanimidad. ¿Cómo dijo el último? Rechazada por unanimidad. Finalmente, ¿de cuántos rechazos todos ya? La letra E. Sí. La letra E en la página 13. Enseguida, el Ejecutivo propone incorporar este artículo 3.0 sobre conceptos para la aplicación de la presente ley. La letra E, que está en la página 13 del comparado, que señala discriminación por edad en la vejez. Cualquier distinción, exclusión o restricción basada en la edad que tenga como objetivo o efecto anular o restringir el reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de condiciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la esfera política y social, cultural, o en cualquier otra esfera de la vida pública y privada. La única consulta que tengo dice discriminación por edad en la vejez. ¿No es discriminación por edad simplemente? Ya, voy a, antes de dar la fundamentación respecto a por qué hacemos esta redacción del Ejecutivo,
la discriminación por edad tiene que ver precisamente con que hay ciertos segmentos de la sociedad que han quedado excluidos de la vida pública, donde particularmente están niños, niñas y adolescentes y personas mayores, como en el entendido de que hay una sociedad construida a propósito del adultocentrismo que está orientado a quienes están en edad de trabajar. Entonces, por tanto, se hace un apartado específico sobre la discriminación por edad en vejez a propósito de eso, de que también se refiere a la exclusión de la vida pública de las personas mayores en particular. Ahora, respecto a la fundamentación, se añade la definición de discriminación de edad de vejez por la Convención Interamericana, que era lo que estaba tratando de explicar anteriormente, y en el derecho a la igualdad de las personas mayores. Entonces, en el fondo, con esta definición se busca evidenciar que el edadismo tiene que tender a desaparecer desde la perspectiva de las políticas públicas y buscar acciones para contrarrestarlo, ¿ya? Propiamente tal. Y nos parece que con esta letra se puede hacer esa distinción especial de que en el fondo las personas mayores tienen que ser consideradas como sujetas garantes de derecho y que también tienen que ser parte de la vida pública del país en general, y no solamente como sujetos de ciertas políticas específicas que sean solamente para poder como generar niveles y grados pequeños de bienestar, sino que en el fondo son parte de la vida pública en todo su ejercicio de los derechos. Entonces, básicamente esta indicación tiene que ver con eso y en el fondo dejar muy en explícito que el Estado tiene que evitar cualquier tipo de práctica de discriminación hacia las personas mayores en el entendido que requiere de lo que decía anteriormente. Eso, senador. Sea presente porque el artículo 3 de la Convención señala exactamente lo mismo. Lo propuesto. Votación, senador Castro. A favor. Senador Velázquez. A favor. Senador Keister. A favor. Señor presidente. A favor. Aprobado por unanimidad. Entiendo que aquí tenemos una variación, secretario, perdón. Sí, gracias, presidente. Nosotros en el trabajo de la Comisión Técnica sugerimos incorporar una letra F, que es sobre organizaciones promotoras del envejecimiento digno, activo y saludable, que era lo que estábamos conversando anteriormente, y que en su descripción dice todos aquellos servicios públicos e instituciones, sean estas públicas, privadas y o organizaciones de la sociedad civil encargadas de promover, diseñar, ejecutar y evaluar programas que entreguen servicios orientados a fomentar el envejecimiento digno, activo y saludable de las personas mayores, su autonomía, independencia y participación respetando el derecho de las personas mayores. ¿Cuál es el objetivo de esta letra? Es, a pesar de que fue eliminadas las indicaciones propuestas por las senadoras, en el fondo nosotros creemos que es importante dejarla establecida como, en vez de en artículos como subsumidas dentro del artículo específico, sino como un artículo propio, o sea, o como un inciso propio, porque es relevante contar con esta definición, porque permite el trabajo marco con organizaciones sociales en particular, y no solamente con las instituciones estatales que hacen la promoción del envejecimiento digno, que en el fondo también considerar que existen una serie de organizaciones sociales que en la práctica pueden promover el trabajo de los derechos de las personas mayores en particular. Entonces, por eso nos parecía mejor dejarlo separado como una letra, desde esta perspectiva, y desde esta perspectiva dejarlo mucho más explícito. Sí, correcto. Hay un solo ámbito de técnica o de procedimiento legislativo, como es una indicación que no está incorporada en los plazos cuando se realizó la ampliación última, y esto es una indicación nueva, del cual estamos absolutamente de acuerdo, pero por procedimiento, secretario, que vamos a tener que pedir un plazo para este particular. Sí, pero no sé si tenemos otras situaciones parecidas más adelante. ¿Usted va a proponer nuevos textos? Sí, yo entiendo que sí, no sé, quizá lo pertinente sería de que se vuelva a reunir la comisión técnica y proponga las indicaciones de ser necesario. Nosotros estamos, como hemos dicho, estamos totalmente disponibles ahí a poder seguir articulando el trabajo y darle coherencia a este proyecto de ley. Lo más práctico, presidente, como ya la subsecretaria ha presentado la indicación, ustedes la conocen, que cuando terminemos, estemos a punto de terminar, se pide un plazo para que presente todas aquellas, porque no sé si todavía van a surgir más. ¿Pudieran surgir otras más? ¿O están todas claras ya? Sí, sí, deberían surgir más. Okay. Entonces, hagamos ese procedimiento, si te parece, dejémonos pendiente esta letra F en particular y probablemente otras más, y como vamos a tener que requerir un plazo adicional,
como bien dice el secretario, una vez que cerremos el proceso, pedimos un solo plazo y las ingresamos todas y las aprobamos en ese mismo minuto. Perfecto. Ok. Ok. O sea, después volvemos para atrás nomás para incorporar estas letras en los artículos que hayan quedado. Muy bien, secretario. El artículo 4, deberes generales del Estado y sus organismos. La norma aprobada general dice el deber del Estado y sus organismos en el marco de sus competencias y en la forma prevista en la ley. Son del Estado. A, Perdón, ¿en qué página estamos hablando ya? La 13 y página 14. 13. y la 14. En primer término, propone una nueva letra A en Sandoval como un deber general del Estado que diga promover la autonomía, independencia, reconocimiento, dignidad y plena participación de las personas adultas mayores en todas las dimensiones de su esfera personal, familiar, social, ciudadana, cultural y económica. Francisca. Sí, acá hay una propuesta del Ejecutivo con modificaciones que creo que en el comparado como que no se explicita muy bien al parecer en las páginas porque es muy larga, hay muchas indicaciones de los distintos senadores, pero la propuesta de Ejecutivo con modificaciones es la indicación número 43, que es, si quieren se las puedo pasar a leer, sería artículo 4, igualdad y no discriminación por razones de edad y la vejez, como un artículo específico aparte, y dice, las personas mayores tienen derecho a gozar y ejercer sus derechos en igualdad de condiciones que las demás. ¿Mm? Sí, lo que pasa es que en la página más adelante. está muy, hay muchas indicaciones de senadores, como que quedó mucho más abajo, entonces como que no se alcanza a leer bien. Sí. Pero, bueno, como les decía, es la indicación número 43 del artículo 4, igualdad y no discriminación por razones de edad en la vejez. Las personas mayores tienen derecho a gozar y ejercer sus derechos en igualdad de condiciones que las demás. Con el fin de proteger este derecho, el Estado establecerá enfoques específicos en sus políticas, planes y programas sobre envejecimiento y vejez, especialmente respecto a aquellas personas mayores que son víctimas de discriminación múltiple, tales como mujeres, personas con diversas orientaciones sexuales e identidades de género, personas con discapacidad, personas migrantes, personas en situación de pobreza o marginación social, personas pertenecientes a pueblos indígenas y las personas privadas de libertad. El Estado y sus organismos promoverán la erradicación de la discriminación por edad en la vejez, especialmente en, y aquí viene la modificación del texto, en el ámbito de la salud, educación, seguridad social, laboral, comunicacional, digital, financiero, en acceso a la justicia, vivienda, cultura y esparcimiento. Por tanto, como la parte de la fundamentación de por qué hacemos estas observaciones es que estos derechos no están contemplados en el proyecto de ley aprobado en general, como las bajadas específicas respecto al ámbito salud, educación, seguridad social, etcétera, y que nos parece importante que se deben abrir en el título de los derechos de las personas mayores esa como bajada específica y dejarla mucho más explícita. Porque desde el momento que se reconoce a las personas mayores como un grupo en situación de vulnerabilidad, el principio de igualdad exige que el Estado adopte medidas concretas para garantizarles este derecho, ejerciendo acciones destinadas a eliminar las barreras que provocan la situación de vulnerabilidad y por tanto ahí se describen cuáles son esas medidas. Eso, presidente. Sí, gracias, Francisca. Secretario. Presidente, quería hacer presente que el artículo 4 en este momento se refiere a los deberes generales del Estado. Sí. La indicación del Ejecutivo se refiere a los derechos de las personas mayores. El proyecto aprobado en general en esto sigue la nomenclatura y el orden de la Convención Interamericana, que en su artículo, en su capítulo 3 habla de los deberes generales del Estado. Y en su capítulo 4 de los derechos, la igualdad y no discriminación por razón de edad, que es la norma a que se refiere a su secretaria en la página 22. No sé si la propuesta del Ejecutivo es eliminar el artículo 4 o son cosas distintas. Francisca. No, nuestra propuesta no es eliminar el artículo 4, es la indicación 43, es el artículo 4 con modificaciones que son las que se agregan en el tercer inciso que dice, el Estado y sus organismos promoverán la erradicación de la discriminación por edad de la vejez, especialmente en el ámbito de salud, donde dice especialmente en el ámbito de salud, educación, seguridad social, laboral, comunicacional, digital, financiero, en acceso a la justicia, vivienda, cultura y esparcimiento. Esas son las modificaciones que se hacen en la indicación número 43. Que está en la página 23. ¿Sí? Keiter, senador Keiter. Sí, una pregunta para el Ejecutivo.
Francisca, ¿qué se entiende por esparcimiento? Quizás es bien amplio lo que estoy preguntando, pero ya que se nombran un par de cosas de los derechos de las personas mayores, yo pienso en el tema de la actividad física. Y en ninguna parte se nombra justamente hoy día lo que creo que es tan importante para que las personas puedan tener una mejor calidad de vida en salud física y salud mental. Entonces, esparcimiento, ¿qué es lo que se entiende por eso por parte del Ejecutivo y cómo de alguna otra forma en esta indicación de parte de ustedes se puede incluir quizá el derecho a la actividad física a través de algo, no sé, o cómo se puede hacer? O sea, el derecho al esparcimiento está entendido como el derecho al ocio, que es básicamente ocupar el tiempo en lo que uno estime conveniente, pero en la práctica también se podría dejar explícitamente lo que mencionó usted, senador, que en el fondo el derecho a la actividad física como parte de las medidas, o sea, de las actividades de la vida diaria que uno podría realizar por libertad, con la libertad que quisiera. O sea, nosotros no tendríamos problema en incorporar ese punto en particular. Sí, de igual manera, para dejar claro que en los artículos posteriores está contenido el de la actividad física o deportiva como explícitamente dentro de las políticas nacionales de envejecimiento. O sea, queda claro ahí, pero en principio no debería tener ningún problema de poder hacer esa modificación si ustedes lo consideran pertinente. No hay indicación. Sí, lo que sí es importante, presidente, disculpe que me tome la palabra, es que en desde la indicación 33 a la 37 bis están todas subsumidas en la indicación 43 del Ejecutivo. ¿Ya? Eso para que quede explícito también en la discusión. Ya, perfecto. Ahora, Sebastián, lo que habría que hacer es lo mismo, como no, si quiere incorporar ese concepto, ¿verdad? En ese ámbito habría que agregarla después cuando pidamos ese detalle. Anótalo y tenlo presente en ese tema. Esta modificación tiene este proyecto tiene varias indicaciones, ¿verdad? Que vamos a tener, que además van a requerir unos ajustes adicionales, ¿no es cierto? Por parte del Ejecutivo. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a quedar, ¿verdad? Entrampados en el sentido de esperar, ¿verdad? La resolución de ese tema para poder seguir avanzando, ¿verdad? Con la votación pertinente. ¿Ya? ¿Les parece? Por lo tanto, dejemos el proceso, ¿verdad? Hasta aquí, hagan los ajustes pertinentes y seguimos la próxima sesión con la votación. ¿Estamos? ¿No lo hacemos al final? ¿O no? Sí, sí que hay un margen de tiempo. Ahora, lo del plazo, comparto yo creo con el secretario, mejor pidamos un plazo de indicación una vez que terminemos toda esta instancia de tramitación, porque puede acontecer que ingresen al final otras más y hagamos una solo ampliación del proceso de las indicaciones y las votamos de una sola vez para complementar el tema. Yo espero sinceramente que pudiéramos cerrar este capítulo no más allá de 2 sesiones más, ¿ya? Aun cuando tenemos algunos temas complejos, muy complejos algunos, ¿verdad? Yo sé que hemos tenido la mayor voluntad para llegar a acuerdos. Yo valoro también la voluntad y la disposición del Ejecutivo en este sentido. La preocupación también del gobierno respecto de la temática de las personas mayores. Pero hay algunas materias en las cuales vamos a tener que llegar a algunos puntos de encuentro, especialmente, por ejemplo, lo que dice relación con el tema del trabajo, por ejemplo, de los mayores. Yo sé que la propia ministra nos indicó en un minuto, nos sugería hablar con la ministra, lo vamos a hacer nosotros, obviamente, en el intertanto, pero no queremos perder una oportunidad única, ¿verdad?, para hacer una regulación en ese contexto. Así es que lo hacemos así de esta manera, llegamos hasta aquí, por favor, sigamos trabajando en la parte técnica para seguir avanzando con esta rapidez. Y ojalá que en 2 sesiones más pudiéramos cerrar el capítulo con respecto al trabajo de la comisión y pasarlo a la sala. ¿Ya? Bien, habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, entonces, esta se levanta.